en Romanos 1:21. Vamos a tocar este pasaje 1:21, después tocamos el 22. Dice así la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, este pasaje vemos como, si vamos a ver, ¿no?, es la condición del ser humano de por sí, la condición, yo digo también del Hijo de Dios. Todo ser humano tiene la tendencia al rechazo a Dios, por más que sea hijo, ¿no? Porque dice, habiendo conocido a Dios. Bueno, nosotros habíamos tocado por la humanidad, la raza humana en sí, saben de la existencia de Dios, habíamos tocado la semana pasada, y en este caso dice, habiendo conocido a Dios, sabiendo de la existencia de Dios, podemos tocar también, dice que no le glorificaron, no le dieron la honra, no le dieron la gloria, y como dice, sino que se envanecieron, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Bueno, en esta segunda parte digo, se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, cuando uno tiene razonamiento, siempre la conjetura, el pensamiento humano, siempre tiene la tendencia a la independencia y a aclamar su sabiduría, a poner por alto su persona, o en primer lugar su persona, y, como dice acá la palabra, se envanece en sus razonamientos. Y su necio corazón, su tonto corazón fue entenebrecido. Entenebrecido sabemos que todo, ¿qué significa la palabra? Oscurecido, sin entendimiento. Entonces, este pasaje refleja, como digo, la condición espiritual de la humanidad y su tendencia a rechazar la existencia de Dios o la verdad divina, ¿no? En este caso, la palabra. Y eso, cuando digo la palabra, vamos a hablar todo lo que abarca en cuanto a Dios. Dios tuvo un plan, Dios tuvo un propósito, Dios envió a su Hijo, pero todo en general siempre fue el rechazo del ser humano o de la humanidad. Siempre se le predicó la verdad y en cada tiempo se fue predicando de la palabra, pero siempre sí hubo una oposición, ¿no?, en el razonamiento. Cuando dice habiendo conocido a Dios, Pablo acá se refiere a la capacidad que toda persona tiene de reconocer la existencia de un creador a través de la creación, como habíamos tocado la semana pasada. Y dice que no le glorificaron como a Dios, y dice, ni le dieron gracias. Entonces ahí señala la ingratitud y la falta de reconocimiento de la grandeza de Dios. Entonces, en Romanos en sí, 1:21, se representa como un resumen de la condición del corazón del ser humano, que a pesar de conocer a Dios y a pesar de saber la existencia, a pesar de muchas veces saber la palabra, no lo honra. ¿Por qué? Porque no elige no cambiar en sí, tiene su razonamiento, su forma de actuar, su forma de vivir. Entonces siempre quiere estar independiente de Dios y no siguiendo el consejo de su palabra. Siempre tenemos esa tendencia, ¿no? Y a ver, me ponía a analizar un poco que muchas veces elegimos, en sí, ¿no?, es lo que manda la palabra, la oración, la palabra, pero no está ese cambio en sí. Y digo, no hay un arrepentimiento en sí, no hay un cambio en sí, una transformación, porque uno, digamos, cuando dice que se está humillando, tiene que haber un cambio. Entonces, cuando digo no hay cambio es porque realmente uno no se está humillando. No hay una transformación, porque la transformación siempre va a dar buenos frutos. Es necesario, dice la palabra, que la semilla caiga al suelo, y dice, y muera. Y eso es lo que tiene que, en resumen, cuando cae la semilla en el suelo, en nuestro corazón, tiene que eso penetrar, ¿no? Y cuando dice, yo también lo reflejaba un poquito, cuando cae la semilla, es que ese caer significa también el postrarse, el humillarse, y dice, y muera. Esa habla de Jesucristo en sí, de Jesucristo, pero yo lo llevaba, ¿no?, que nuestro razonamiento tiene que morir para llevar ese mucho fruto
En sí ahí habla de las personas de Jesucristo. Él vino, murió, y la semilla implantada en el corazón del hombre, no es necesario que lo crucifican, que muera, eso está hablando. Pero lo podemos llevar también un poquito para nuestra enseñanza. Morir esos razonamientos para que tengan esos resultados, esos frutos espirituales que tanto estamos buscando. Ahora en Jeremías 17:9 dice con respecto a este versículo, porque se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué dice? 17:9 dice así: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá o quién lo comprenderá? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Entonces, acá habla del corazón, pero está hablando del pensamiento. Y nosotros muchas veces tenemos ese pensamiento, como dice, engañoso, que nos engaña, dice, eso es lo que trae envanecimiento. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces, agarrar la altivez, agarrar la soberbia, como dice, en sus propios razonamientos. Entonces, creemos que entendemos el pensamiento de Dios, creemos que sabemos la manera de Dios, pero es engañoso. Muchas veces digo, por lo que creemos que estamos orando, lo que estamos escuchando la palabra, lo que congregamos, pensamos que con eso Dios basta, pero como digo, siempre viene el cuerpo y no el corazón, o no la mente es entregada, y la mente es lo que quiere que entreguemos el Señor. A ver, entonces de ahí es cuando, si no hay un cambio, por más que decimos, sí estoy buscando, pero si no hay transformación, y esto uno ya lo tiene que discernir a través del tiempo, digamos que simplemente tenemos el engaño, podemos decir así. Porque no hay una transformación de verdadera, no hay un arrepentimiento interno, que es lo que se va a exteriorizar para afuera. Entonces se exterioriza, pero ¿qué? Un fingimiento, una hipocresía, un esfuerzo propio. Y el Señor lo que pide es arrepentimiento para que eso sea natural, el cambio, y que haya una transformación, que no solamente, estaba analizando un poquito, ¿no? Por la palabra, meditando un poquito, y muchas veces hablamos de los frutos espirituales, pero no hay una transformación en sí internamente. Entonces ahí es que entra el engaño y tenemos un alto concepto. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda en lo natural, hay una entrega en lo natural, hay una dedicación en lo natural, pero no hay transformación. Y ahí es cuando viene el engaño y el razonamiento como lo tuvieron estos escribas, estos fariseos, estos sacerdotes de la ley, ¿no? Dice que se envanecieron en su razonamiento. ¿Por qué? Porque ellos buscaban, supuestamente, ¿no? O buscaban, pero buscaban naturalmente. La transformación interna no estaba. Entonces vemos que así también nos exige el Señor un arrepentimiento para que eso sea espontáneo, sea natural, que nazca de lo interno, que sintamos la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es sentir la presencia del Señor? Sentir la presencia del Señor es sentir su naturaleza. Y si yo no estoy sintiendo su naturaleza en sí, no veo esa renovación, esa transformación gradual, porque esto es gradual, sabemos, son por momentos, pero si no está dominando totalmente el pecado, entonces ahí es cuando está el engaño. Entonces esto no le puede dar gloria a Dios, como dice la palabra en el 1 del 21. Y en Efesios 4:17, vamos a tocar Efesios 4:17, dice así la palabra: esto digo pues y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, según su razonamiento, la vanidad. Entonces, lo que pensaste gobierna. Entonces, cuando vos estás enojado con una persona, ¿qué te gobierna? Te gobierna la maldad contra esa persona, la división, la soberbia, el hablar mal, el actuar mal contra esa persona. Entonces, dice, no andéis como los otros gentiles. Estas son cosas del mundo, te está diciendo, que andan en la vanidad de su mente, gobernados por sus pensamientos. Entonces, nosotros, ¿quién nos tiene que gobernar? El Señor. ¿Pero por qué te gobierna? Por la palabra, ¿verdad? Sabemos la palabra, sabemos la verdad, la ejecutamos, la ponemos por obra a través de pedirle perdón. Señor, ayúdame a cumplir esta palabra. Señor, perdóname porque tengo otra tendencia. Señor, dice la palabra que tengo que amar aún a mis enemigos y yo no lo amo. Yo no quiero, o no siento nada por el hermano también. Tal vez no sienta, un amor, ¿no?
pero hay un desinterés, un desapego, te da lo mismo si le va bien, si le va mal. Entonces una frialdad, una apatía, una falta de empatía, si lo podemos decir así. Entonces, en ese sentido vemos que no hay un interés, y al no haber interés por las almas, vemos que justamente estamos, como dice acá la palabra, en la vanidad de nuestra mente. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, que estamos hablando recién, oscurecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando hay un entendimiento apartado del Señor, un entendimiento oscuro, vemos acá la palabra, que no puede llegar al conocimiento de la verdad de lo que te pide realmente el Señor, entonces está apartado de la luz de Dios, porque dice, entendimiento entenebrecido. Tu vida está en oscuridad. Entonces, muchas veces está así, gobernado por Satanás, o presionado, cargado. También, ¿no? Cuando sentimos, otra cosa, sentimos el cansancio, pero, digamos, eso del cansancio, ¿no? La fatiga, muchas veces por la falta de la presencia del Señor, pero, cuando llega la presencia del Señor, un mensaje que quiero tocar este jueves, cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata del cansancio natural que está hablando ahí, sino que te está diciendo de que tu vida espiritual está débil. No gobierna el Señor, no te gobierna la palabra. Entonces ahí es que se debilita esa vida espiritual cuando no la practico, cuando no la siento. Está debilitada y uno puede estar orando. Y uno puede estar escuchando la palabra, uno puede venir, congregarse todo el tiempo. Pero cuando no sentí esto, está directamente ajeno a la vida de Dios. No hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque no te está gobernando la presencia del Señor. Entonces ahí estás debilitado. Y puedes orar, puedes gritar, puedes leer todo el tiempo. Pero cuando vos no sentís nada de la presencia del Señor, gozo, paz, alegría, sentís un vacío espiritual, algo que no te conmueve, no te quebranta, ya está debilitado. Está debilitado. Y eso es lo que se trata del debilitamiento, la falta de fuerza, pero de sentir la presencia del Señor. Ahora me dice acá la palabra, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esta lascivia tiene que ver con el pecado, vamos a decir, a lo sexual. Como los gentiles, la mayoría hacían cultos sexuales para ofrecer a los dioses paganos, ¿no? Pero dice acá la palabra, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, al pecado. Entonces vemos que nosotros también de la misma manera, cuando perdemos el quebrantamiento y la presencia del Señor, te gobierna cualquier tipo de pecado y en exceso, dice, para cometer con ganas, con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice la palabra. Entonces, ¿qué enseña el Señor? A amar a nuestro semejante, ¿no? A confesar nuestro pecado, a sentir el gozo, paz, alegría. Hay un montón de cosas que internamente las tenemos que sentir, pero si sentimos lo contrario, dice, Dios no te enseñó de esa manera. Y si vos sentís otra cosa, entonces, ¿qué te enseñó el Señor? A tomar la cruz. El que quiere ser mi discípulo, dice, tome la cruz y sígame. Y eso habla de matar el pecado, de humillación, porque ¿dónde triunfó sobre el pecado del Señor? ¿No es en la cruz? Dice, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que entregarnos a nuestro pecado para que queden crucificados, para que queden inertos, para que queden muertos, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Dios vive en mí. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que sentir es la fortaleza del Señor, la presencia del Señor, pero eso que vaya creciendo, no es un momento solamente de oración, un momento de palabras, sino que eso te vaya gobernando y te vaya haciendo libre y vaya creciendo esos frutos espirituales. Eso me refiero con la presencia del Señor, de sentir la presencia del Señor,
No solamente cuando oraste, quebrantá, habla en lengua, está dando la palabra y por ahí está muy efusivo, muy tomado por el Espíritu de Dios, vamos a decirlo así. Pero de los frutos del Espíritu no sentí transformación. Entonces eso está hablando de debilitamiento. Cuando no sentí la renovación, la fuerza de Dios, gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, templanza. Entonces de ahí viene el debilitamiento, digo, y ahí es que está el engaño, como digo la palabra. Como dice la palabra. Y dice acá la palabra en 1.22, vamos a pasar a 1.22 a dar esta explicación, porque primeramente el 1.21 dice, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y profesando ser sabios, diciendo ser sabios, creyéndose sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. A ver, Jeremías, ¿qué me dice con respecto a esto? Jeremías 8:8, dice así la palabra. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Y esto lo decían todo el tiempo. Y los escribas, los fariseos, ellos se creían sabios. Y eran sabios, pero en su propia opinión, ante sus ojos, eran justos. Y dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? ¿Cómo decís sos sabio? Entonces, a ver, primeramente esta parte, ya cuando uno dice ser sabio y que tiene conocimiento, ¿qué dice la palabra? Alábate el extraño y no tu propia boca, dice la palabra. Que te exalte el extraño, que diga el extraño que sos sabio y que tenés conocimiento de Dios y no tu propia boca. Eso dice en Proverbio 27:2. Después hay otro pasaje de Proverbio en 26:12, dice, ¿has visto sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces cuando uno cree que sabe, o sea, sabemos en realidad, pero es minúsculo lo que sabemos. Necesitamos la renovación, como dice la palabra, oh profundidad de la riqueza de Dios, cuán insondables son. Esto se necesita ir acrecentando, sabemos, pero sabemos muy poquito, muy poquito, muy poquito en comparación a lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere hablar en cada versículo. Entonces cuando dice acá, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros, dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma de los escribas. A ver, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, hay otra versión que dice así, directamente, para que podamos tener el entendimiento. ¿Cómo pueden decir las leyes del Señor, entendemos, cuando sus maestros las han torcido, dándole interpretaciones contrarias a lo que yo dije, dice el Señor? Entonces, de ahí es cuando uno tiene un razonamiento humano, una forma de conocimiento humano, vemos que tuerce aún la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Otra versión dice así, ¿cómo es que ustedes dicen, tenemos las enseñanzas del Señor, así que somos sabios? Pero en verdad los escribas mentirosos han distorsionado el significado. Entonces, interpretamos de manera diferente muchas veces. ¿Por qué? Porque está la forma del entendimiento humano, no la sabiduría de Dios. No pidiéndole el entendimiento del Señor que te amplíe, que te dé ese conocimiento de lo que realmente te quiere enseñar. Y como digo, en esto de que estaba razonando, la debilidad y la fortaleza, muchas veces confundimos con simplemente, no, este está débil espiritualmente porque no puede orar, y es verdad, en cierta manera, es verdad. Y este está muy fortalecido porque puede orar, pero esa es una verdad, y puede ser entre comillas, porque puede ser que sí, pero si no siente la presencia del Señor el resto del día, no hay transformación, no hay cambio, no hay gozo, no hay fe, no hay paz, no hay amor, no hay unión, hay un montón de cosas de las que requiere el Señor, ni de mansedumbre, por ejemplo. Hay intolerancia, entonces ahí ya está distorsionando la palabra del Señor. Está debilitado en realidad. Y vemos cómo adquiere, según el conocimiento de la palabra, distintos sentidos. Vemos que siempre tenemos la tendencia, qué fortaleza, qué palabra, qué esto, qué lo otro, qué conocimiento, cómo lo usa el Señor. Pero si está debilitado, de nada te sirve el entendimiento hasta una cierta manera, pero el Señor quiere transformar mediante ese entendimiento que te está dando para que lo aplique en tu vida y se empiece a fortalecer tu vida espiritualmente, tome fuerza.
esa mansedumbre, esa paciencia, ese benigno de querer hacer el bien a los demás. Entonces, vemos cómo adquiere un sentido diferente la palabra a través de esto. Y como digo, 47, 10 de Isaías, nos enseña algo también acá. Te sentiste segura en tu maldad. Esto habla por el pueblo de Dios. Y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vemos. En tu sabiduría y tu conocimiento, dice, te han engañado. Entonces, el creerse ser sabio, el que tiene uno el conocimiento, después el otro paso, cuando dice, yo y nadie más. Después que tener la sabiduría, tu conocimiento, agarro una confianza propia y digo acá, yo y nadie más. Esa es la altivez que uno tiene. Yo y nadie más. ¿Quién tiene el conocimiento? Yo y nadie más. ¿Quién tiene la sabiduría? Yo y nadie más. ¿Quién sigue al Señor? Yo y nadie más. ¿Quién es justo? Yo y nadie más. Entonces agarra esa altivez por la sabiduría, por el conocimiento que uno tiene, pero no es la percepción de Dios. Porque donde hay conocimiento de Dios, tiene que haber ¿qué? Humildad. Entonces dice la palabra, en multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? En muchos consejeros. Pero cuando uno tiene altivez, piensa que la verdad es solamente de uno y que solamente a uno le revela el Señor y que nadie más puede tener conocimiento de la verdad. Que nadie más puede manejar la obra. O no te lo va a decir así, pero no acepta consejos de otro. Te dice no. En mi opinión, mi razonamiento, mi yo, lo que yo digo y lo que yo mando. Yo y nadie más. Entonces, de ahí, hermano, es cuando uno se cierra en su propia opinión. Y después vienen los perjuicios. En las decisiones, cuando uno toma solo, a ver, no ve la otra parte, no ve la parte del error. Yo me acuerdo de hace tiempo había compartido también, como me enseñaban cuando estaba estudiando el curso de dirección de cine. Primeramente, cuando se edita, hay un par de directores, un director lo llama al otro. Y entonces empiezan a mirar las escenas para ver cómo queda bien, y cada uno va dando su opinión, dónde tiene que cortar, dónde se tienen que unir las escenas, y van poniendo, ¿no? Digamos, a lo que entienden, su conocimiento van aplicando. Bueno, la cuestión es que viene un director, viene otro y viene todo el equipo. Y después, a lo último, invitan a una persona que no ha participado, o a una o dos de la producción. Entonces eso se llama ojo fresco, mirada fresca, porque uno cuando está haciendo lo suyo, piensa que está bien, ¿no? O uno le agarra, no, esto me gusta, pero viene la crítica de afuera del ojo fresco y te dice, de acá se podría mejorar esto, en esto me parece que está mal por esto, y ya hay otra mirada. Entonces, en sí, hermano, yo digo, muchas veces estamos contaminados, pero por nuestra sabiduría, por nuestra altivez, por nuestra soberbia, por nuestra forma de conducirnos, y no aceptamos opiniones de nadie, como dice, yo y nadie más. Y ahí es cuando empieza a ver los fracasos, los errores, uno empieza a ver, y más que nada, nosotros por ahí estamos, ¿no? Yo me ponía a pensar, y contaminados de nuestro conocimiento, si lo podemos decir así. Pero si viene una persona de afuera, va a empezar a notar muchas cosas que nosotros no notamos de adentro. Tal vez te van a felicitar por muchas cosas, pero hay errores seguramente. ¿Y por qué una cosa? ¿Y por qué no se manejan así? ¿Por qué no? Y va a empezar a mirar. ¿Por qué? Porque ahí está la mirada desde afuera. La mirada que no quiere solamente complacer al hermano, quedar bien, sino que va a empezar a mirar, podíamos hacer esto, podíamos mejorar lo otro, podíamos hacer así. Entonces, hay sugerencias que uno puede llegar a tomar, hermano. Pero para esto justamente uno le tiene que dar lugar. Uno tiene que aceptar la opinión de los demás, o tal vez considerarla, Pero ya cuando no se considera, así simplemente se escucha, y siempre es tomada la decisión por una persona sola,
digamos, ese plan va a tender a fracasar. A fracasar, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca va a aceptar una crítica, tal vez te dice que sí. O nunca va a tener en cuenta tu idea, tal vez te dice que sí. Pero vamos a elegir ahora lo que yo digo. Y siempre se va a manejar de esa manera. Entonces, desde esa mirada, hermano, ahí está mostrando con lo que enseño la altivez, la soberbia, ¿no? Entonces, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, como dice acá la palabra. Dijiste yo y nadie más. Y muchas veces somos así. Muchas veces tenemos estos espíritus, entonces, de ahí es cuando tenemos que analizar. Cuando nos creemos dueños y amantes de la verdad y no aceptamos razonamientos desde afuera, desde otra mirada, desde otra, digamos, perspectiva, desde otro hermano. Entonces, si te están molestando, te está irritando la opinión de otro, ahí justamente tenés que ver que por ahí te está engañando tu pensamiento, como dice acá la palabra. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. No quiero que ignoréis este misterio. ¿El misterio de qué te está hablando? El misterio escondido, el misterio de Cristo. Para que no seáis sabios en su propia opinión. A ver, yo entiendo acá que todo conocimiento que no lo revela Dios, o no te da el conocimiento del Cristo, es ser sabio en su propia opinión. Ser sabio, ¿no? Porque vas a volcar solamente el entendimiento, como en este caso, digamos, acá se lo está hablando a los romanos, pero vamos al caso de los fariseos. Ellos eran sabios en su propia opinión, ¿por qué? Porque interpretaban la ley en su propia opinión. No era revelado el Cristo, entonces no quiero que ignoren este misterio oculto al Cristo, para que no sean sabios en su propia opinión, porque iban a tener una forma natural de interpretar la palabra, una forma natural de aplicar la palabra, entonces pasaban a ser sabios en su propia opinión, porque no es el conocimiento que el Señor te quiere dar. El conocimiento que te quiere dar el Señor es justamente del plan de salvación, en este caso, Cristo revelado en la cruz. Cristo revelado en la cruz, digo, para que se revele esa manifestación en cada uno, la transformación, para que haya un cambio en sí, y no una oscuridad, no como a ver los fariseos y los saduceos, practicaban métodos nomás, era prácticamente un método humano sin el conocimiento de Dios, porque no tenía poder, no tenía transformación, como dice la palabra, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, contra los deseos carnales. Entonces, ¿cómo vas a poder tener autoridad cuando simplemente aplicás un formalismo, pero no hay ese conocimiento de la cruz? O está oscurecido en un momento, o no hay arrepentimiento, y esa parte es oscuro, un entendimiento oscuro. Cuando no hay arrepentimiento del daño que te hace el razonamiento, tus maneras, vivir a tu manera, mezquinar el pecado, entonces está siendo oscurecido. Y eso es lo que trae perjuicio. Y como dice acá la palabra, en Mateo 6:23, dice así la palabra: pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, tu entendimiento es oscuro, oscurecido, es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Cuando torces la palabra, cuando no tenés entendimiento, cuando hay razonamiento, cuando decís yo tengo el entendimiento de Dios, cuando no aceptás otra opinión. Entonces, en este sentido dice, así que si la luz, la supuesta luz, el supuesto entendimiento que hay en vos es oscuridad, está oscuro, ¿cuán grande será tu oscuridad? Y ahí es cuando digo, ¿no? Me pongo a razonar un poquito. Puedo tener un entendimiento y me puedo confiar en el entendimiento porque tengo entendimiento, porque conozco las cosas de Dios. Pero si mi mente no hay liberación, este pensamiento está oscuro.
esa luz o ese entendimiento es oscuro, es torcido. ¿Cómo dice en el libro de Job? ¿Quién es el que oscurece después? El consejo sin entendimiento. Y es Satanás. Siempre nos quiere torcer. Y sentimos oscuridad, sentimos opresión, sentimos dolor de cabeza, sentimos sueño, sentimos pereza, sentimos abandono. Todas esas cosas. Debilitamiento en lo espiritual. Debilitamiento, digo, no es el sueño natural en sí, sino la falta de interés. No crece la vida espiritual, no hay fruto de arrepentimiento. No hay fruto que redunde en tu cuenta. Entonces, tu vida está debilitada, aunque pensás que estás orando, aunque tal vez sea así. Tal vez estás leyendo, tal vez estás todo el tiempo congregando, pero vos sentís otra cosa internamente. Y tal vez te confías, no, yo voy por el camino correcto porque estoy luchando contra Satanás. Pero si no hay ni un cambio, ni una transformación, tu vida está debilitada. Ahora me dice en 1 Corintios 1:19, 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto se lo está diciendo por el mismo pueblo de Dios. Los fariseos tenían una sabiduría, dice, la sabiduría de los sabios, como ellos se creían o como ellos se decían, y desecharé su entendimiento. Y dice acá en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Empieza a preguntar. ¿Dónde está el disputador de este siglo, de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, con sabiduría, con conocimiento humano, no podés conocer a Dios. Esto te lo tiene que revelar el Señor, como le dice el Señor a Pedro. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, no te lo enseñó una persona, un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos cuando el conocimiento viene de Dios, como dice acá, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó salvar a quién, a los que creen, a los que tienen fe, dice, a los que toman de ese sacrificio de Cristo, donde muestran su arrepentimiento para recibir el perdón de Dios, dice, salvar a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos se vieron en la palabra, se supieron pecador, vieron su condición a través de la palabra. Dios mismo le dice, el que tire, dice, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice, todos, compungidos, interiormente tocados, sabían que tenían pecado, entonces ninguno se animó a tirar la piedra. Entonces cuando la palabra misma te acusa, la palabra muestra la evidencia que hay dentro tuyo, entonces eso te lleva al arrepentimiento. Y en el arrepentimiento, justamente es cuando aceptas el sacrificio de Cristo, que Él pagó el precio por tu vida, que Él tomó tu lugar. ¿Para qué? Para darte salvación. Y la salvación, digo siempre, es liberación de la opresión, de la maldad, de los pecados que gobiernan internamente. Cada uno sabe internamente que lo gobierna. Y ahí es que reconocer, Señor, perdóname. Lo que pienso, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Entonces uno va reconociendo y el Señor le va transformando. Uno puede tener, qué sé yo, deseos simplemente de los vicios, ¿no? Pero otro en las pasiones. Otro en otra clase de pensamiento, con odio, con ira, con bronca, con falta de perdón, con rencores. Pero está eso. Y yo muchas veces, yo digo, y yo predico la palabra del Señor, ¿no? Pero yo cuando estoy haciendo mi trabajo y muchas veces pasa una señora bien dotada y se me pasan pensamientos. Y digo, Señor, perdóname. Digo, pero no merezco ni siquiera mencionar tu palabra, ni subir al púlpito. Los pensamientos que se me pasan, las cosas que le quiero decir, los deseos que se me despiertan. Y bueno, ahí es cuando yo me encuentro
pecador, ¿no? Porque la palabra habla, dice, sea honroso en todo, dice, el matrimonio, dice así la palabra. El matrimonio. Entonces, ¿qué dice también la palabra? No adulterará. Y la palabra mismo lo dice, el Señor le dice, la ley no adulterará, pero el que codició a la mujer de su prójimo en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces ahí ya estamos propensos en nuestro pensamiento, lo que pensamos. Ahí ya nos evidencia nuestro estado espiritual. Y ahí es cuando digo, Señor, no comprendo nada, no entiendo nada. Hay muchas cosas que están ocultas todavía de mí. Y cuando se presenta la oportunidad, salta. Cuando creo que estoy libertado, cuando creo que estoy bien, Señor, vengo, Señor, con espíritu de oración, Señor, perdóname por esto, lo otro, Y no falta solamente una mirada que ya me hizo pasar un mar de pecados por mi cabeza, por mis pensamientos. Una mirada sola. Entonces Satanás sabe, tu debilidad y te va a ofrecer eso, lo que sabe que es tu debilidad. Me ponía a pensar, ¿no? Increíble, yo digo, a ver, no es porque sea yo, es porque Satanás sabe tu debilidad y eso es lo que te va a ofrecer. Y simplemente, miren una pequeñez que me pasó, venía orando y de repente miro así y una mujer, pero hermosa mujer, me tiró un beso, pero digo, no es porque sea yo, es porque Satanás sabe lo que me gusta. Entonces, de ahí se evidencia la naturaleza del ser humano, en contra de la palabra del Señor. Y te hace temblar, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace sucumbir, te hace sentir sensaciones y la parte oculta de lo que está en vos. Entonces pensás que tenés el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, pero no te está gobernando en sí. Tal vez muy pequeño periodo, en un corto tiempo, pero yo digo, falta de tentación, la parte de la Dalila espiritual para vos, no estoy hablando solamente del sexo, sino cada uno tenemos nuestra Dalila, nuestra debilidad para caer, para sucumbir ante el pecado. Y digo, yo, si es por mí, el pecado, si me la ofrecen bandeja, va a ser como un gancho al mentón y no me levanto nunca más, me cuentan hasta 1 millón y voy a estar así. Soy capaz de vender mi alma al diablo, en un momento, porque yo sé lo que siento. Por eso no le digo en tono de burla ni nada. Sé lo que siento y dónde está mi medida. Si me ofrecen una tentación de esas que no voy a poder resistir, soy capaz de vender mi alma al diablo, como se dice comúnmente. Entonces, de ahí sé mi estatura espiritual, de ahí sé que soy propenso y de ahí sé que también tengo que pedir perdón para que siga transformando y vaya transformando más mi vida. Porque todavía soy débil, todavía soy pequeño, todavía me falta mucho para poder resistir, para no entregarme en los brazos de Dalila. Y dice en 1 Corintios 3:18, 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se quiere sabio en este siglo o en este tiempo, hágase ignorante, o en este mundo, hágase ignorante. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Entonces, no sé nada, Señor. No sé nada, Señor. No sé ni cómo responder. Preguntas que me preguntan muchas veces, no sé. La verdad que no sé. Se me extravía, porque son preguntas que cuando te preguntan lo habitual, vos vas a responder, pero cuando te salen una pregunta nueva que jamás te habían planteado, ahí es cuando se pierde tu entendimiento. Y dice, el que se crea ser sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, para que tenga el entendimiento de Dios, para que Dios se lo revele. Entonces, hágase ignorante, no sabemos nada. El borde de su vestidura, como dice la palabra, así estamos. Y como dice la palabra de Dios también, 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Insensatez, tontería, pavada, los razonamientos, la forma de entender el mundo, el concepto, la forma de entender a Dios. Dice, es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios por astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, conoce.
tu interior. De los sabios, que son, dice, vanos, que son vanidad. Y todo lo que tenemos, hermano, en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, en nuestro interior, que no proviene de Dios, son vanidad. Y vanidad se refiere a que de nada nos sirve esa clase de conocimiento porque no nos hace libres. Seguimos con el tormento, con la opresión, con la carga, y nosotros tenemos que sentir la liberación. Los frutos de Dios en nuestra vida. El gozo, la paz, la alegría, eso se tiene que ir renovando, transformando, creciendo cada día y que nos gobierne eso. Bueno, seguimos otro día, ¿eh?